Escucha, mamá está ahí. Corre y dile, mamá, debe estar ahí. Ah, es el señor de la otra vez. Espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo. Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice muy bajito, dile que no estoy. Y dime, tu casa cómo es, ¿te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio la vecina. Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no. Dile que triste estoy desde hace 6 años, los que tú tienes hoy. No, pues yo tengo 5 años. ¿Tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habló de ti. Llora el teléfono y ella no está. El nido de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Buenas noches, gente, buenas noches. Sí, temazo, Gaby, temazo. Escucha, Lo escucho de vez en mamá cuando, está lo escucho de vez en cuando. corre y dile, mamá, Vamos a ver si está debe la estar doctora. Ah, ahí. es el señor de la otra vez. Espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. No, bueno, todavía no se conectó. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. ¿Cómo anda? Dile que es Agu, importante buenas noches. que te oiga yo. Saben Oye, que ¿tú le has hecho algo a mi mamá? en Ella me hace lo que son siempre los vivos señas y le me está dice muy avisando bajito, dile que tarde no estoy. Instagram a la gente que están conectados. Casa como es, Yo estaba hablando justamente con otro chico que hace vivos y me decía eso, Sí, pero cuando mamá trabaja, que se conecta me lleva al tarde. colegio Ah, acá está la doctora, ahí la vamos a firma poner el en línea. cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no. Buenas noches, positivas, Pa. Buenas noches. Yo tengo 5 años. ¿Tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habló de ti. Espera que se conecte. ¿Hasta dónde igual va el internet? Martín, buenas noches. Martincito, ¿cómo te va? Hola, Anita. Hola, Sol. ¿Cómo te va? Ay, se ve Está. oscuro. Hola, Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué se cuenta ya? ¿Cómo anda México? Pues bien, aumentando con los casos, pero todo tranquilo. Aumentando ¿Aumentan con los los casos? muertos del COVID. Sí, ya creo que llevamos 2000 y no sé exactamente qué número, pero la gente sigue tranquila afuera, ¿eh? O sea, no sé si es parte de la dinámica social, si es parte de la cultura, de las necesidades, pero a la gente Mira, todavía se siente tranquila. ¿Y allá yo cómo hablo con están? gente que Ujú. trabaja, hablo con gente acá, hay casi 4.000 casos, pero lo ilógico es que yo hablo con gente que trabaja en los hospitales y le pregunto cómo están, y de los únicos médicos que escuché que están colapsados, que tampoco está colapsado, que en realidad están trabajando mucho, son del hospital italiano. Que el hospital Ajá. italiano acá no me extrañaría nada que lo hagan, no sé, ahora le iban a bajar el sueldo a algunos médicos y lo iban a usar para la gente del COVID-19. No sé, es muy Ujú. raro. Es decir, yo hablo con Sí, gente que sí. está en clínica privada y te dice, no, yo tengo uno, dos, tres, otro que dice, no, yo tengo 10 que son posibles, pero nada concreto que te diga, no, no, acá la verdad que la estamos pasando mal, el hospital tiene, no sé, 500 enfermos de COVID-19, no escuché ninguno todavía.
no significa que no sea cierto, pero Sí, están no. tranquilos. Sí, 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 también. Yo también no creo, o sea, obviamente no es que no sea cierto, pero pues la gente está haciendo un poco sus actividades. Yo creo que te digo, entre la economía diferente que es en México y la situación también social, pues la gente tiene que salir. No, no está obviamente al 100, pero el país no ha dejado de funcionar. Yo creo que en un 70%, ¿no? Sigue habiendo cosas en los súper, en los mercados, en los, veo la gente tranquila hasta eso, como más orden. Se han instalado Ay, como más medidas. yo veía que había yo veía que había un problema y te escuchaba lejos y Ajá. no había conectado. Ahora Ah, sí. ok. Ah, perfecto, ya sí me escuchas. Eso significa lo bien que ando. ¿Viste? Estoy cada vez Así, ahora sí, ahora sí. un, Claro, y no sé, no me decían ahora sí, perfecto, nada, no se decían, che, perfecto. se escucha mal. Claro, yo hablaba y estaba, yo decía, qué lejos que la escucho. Le digo, yo siempre la escucho a la gente más cerca. Bueno, ¿Qué, doctora, qué decías? cómo está Ajá. usted? ¿Cómo está Muy usted? bien, ¿Bien? muy Hoy bien, vamos a muchas hablar gracias. de la alienación parental y su afectación con los niños. Sí, así es. Les daba mucha inquietud sobre esta afectación, ¿no? Sobre la situación en la que vivían los niños. Déjame, estoy sacando mis apuntes, Sí, sí, tranquila. pero sí, sí notaba mucho esta situación de, ok, bueno, ¿qué pasa con los niños? ¿Cuál es la afectación en la infancia? Déjame acomodarme aquí, ¿no? Entonces, lo estoy abriendo. Es una lástima que acá no se pueda hacer un vivo entre tres o cuatro personas. Nosotros Sí, acá, por ejemplo, estaba el doctor Alfredo, un abogado colombiano que es especialista en familia que quería charlar ujú, y está recontra interesado en lo que decías vos. Y también tenemos en línea a Maru Rotelli. Maru, yo te cuento, para que sepas. Maru es hija de un ajá, papá que fue acusado de abuso cuando ellas eran muy chiquititas, ella y la hermanita, lo cual salió la sentencia y se tuvo que ir a Chile, ¿sí? Porque si no iba a caer preso acá. Ellas después cuando fueron creciendo, empezaron a buscarlo a su papá. Pero su vida, la niñez, en su niñez, fue un calvario. Las cosas que le decía la mamá eran terribles. Si lo querés a tu papá, no me vas a ver más a mí. Y contaba lo que tenían que decirle en el momento de la audiencia. Estaba una semana, cada vez que las chicas iban a almorzar, estaba una semana diciendo qué es lo que tenían que decir. Algo terrible, ok, terrible, que contó el otro día. Está la nota, yo si querés después te la voy a pasar, hasta que fueron creciendo, hasta que creció y empezó a wow. hacer tratamiento psicológico. Y ella nos contaba. Cuánto tiempo vivió así? ¿Cuánto tiempo vivió en manipulada, pues? ¿Desde qué edad empezó la manipulación y hasta qué edad terminó, digamos? Ella cuando empezó lo del papá tenía 5 años, nos dijo. 5 años. Y 5 años. Wow, Y ajá. en el 2018 lo fueron a buscar al papá, así que calculale que fue, no sé, creo que ahora ella tiene 24 ahora. 24, que la peor que la pasó fue la hermana. Nos contó. Ok, La hermanita terminó internada, un neuropsiquiátrico también, así ajá. que la pasaron furero. Yo creo que Wow, ella, no sé, debía tener 20 años, si no me equivoco, más o menos, cuando 20, wow. 19 años. Qué fuerte. Se me enchinó la piel porque ella va a ser, bueno, ella y yo creo que mucha gente más, pero ella está presente, pues es el claro, la clara razón de la problemática tan fuerte que es la alienación parental en los infantes. Impacta en toda la sociedad. Yo como te decía, es una situación de anomia social, pero en la infancia el impacto que todavía no se quiere aceptar es muy grave.
fíjate lo que te está platicando ella, ¿no? Ella se acuerda cómo eran manipuladas o cuál era la información que se les daba. Llévatelas, Memo. O qué información les daban y lo que se les decía en contra del papá, ¿no? Y el tiempo que duró, y una de ellas hasta llegó a psiquiátrico. Es muy grave No, la situación. sí, no solo eso, sino que ella O sea, tenía en su cabeza, había un montón de imágenes, un montón de cosas que las tenía bloqueadas. sí, Este, que no se dio, se lo destrabó la psicología y también ayudó un poco al hermano, donde él le lleva una okay. carta que ella había escrito, pero no que ella había escrito porque ella tenía ganas de escribir esa carta, sino que había inducido a escribir esa carta. Es decir, tenés que escribir esto, tenés que escribir esto, ¿sí? Wow, qué Para fuerte. presentar en el juzgado. Sí, es muy fuerte y yo creo que Maru también en ese sentido creo que debe estar recontra dolida y un montón de veces Claro. sé que le pidió disculpas al papá y le dijo que ella no quiso escribir. Obviamente todos sabemos que no, pobrecita, tenía 5 años, obviamente no iba a Sí, escribir eso ella. exacto. Sí, sí, así. Eh, Pero fíjate lo que les crea a los niños. El primer punto es una situación de culpa muy grande. ¿Tú sabes lo que es para un niño vivir y crecer con culpa? O sea, es un sentimiento tan fuerte, tan... Fíjate, la culpa en especial se utilizó para dominar a un continente que es América. Es decir, los conquistadores utilizaron la culpa por medio de la religión y fue una, entre más factores, pero fue una de los sentimientos más arraigados, más dolorosos que se inquistó en toda una cultura. La culpa, ¿no? El por mi culpa, por mi culpa, por mi yo. Esa condición de culpa es tan fuerte que te digo que logró la dominación, la colonización de un continente. Ahora imagínate en un niño crecer desde los 4 años, que es lo que platicábamos, el nivel en el que empieza el niño a dominar el lenguaje, empieza a ser manipulado, ¿no? Hay más factores. Entonces, un niño de 5 años ya es perfectamente manipulable. Y este niño que está apenas construyendo su lenguaje, su simbología para comunicarse con el mundo, ya está afectado con la culpa. Ya la culpa está tan arraigada que va a ser parte de su vivencia. Y para un niño vivir con culpa es un dominio tan fuerte, es una deuda tan grande que a pesar de ser adultos, fíjate ya cuántas veces dice, yo le pido a mi papá disculpas, ve la situación que vive tan fuerte, es muy grave. Mirá, acá está escribiendo Maru, yo lo que Ajá, escriba Maru te lo voy a comentar, así, porque me parece recontra importante. Ella dice la culpa es terrible, que es claro, algo que queda después en todos los aspectos de la vida. sí, es fundamental de la gravedad de la alineación parental. A los niños se les genera culpa, porque el hecho que te digan, como el que ejecuta, que le diga al niño, tu papá no te quiere por, o tu mamá te dejó por, ese sentimiento que platicaba, a los niños les genera vergüenza y les genera culpa. Ese es los primeros anclajes de dominación emocional que va a generar el adulto en contra de los niños. Y el niño, como platicábamos la vez pasada, no tiene a dónde ir. No es que tenga elección, o sea, el niño qué va a hacer, ¿no? No tiene a dónde ir. El niño depende netamente de ese adulto. Y va a creer obviamente en él porque es su adulto, es su cuidador, es de quien depende, es quien le brinda el alimento, el cobijo, no tiene opción. Por eso es tan fuerte como, o sea, es muy grave. Entonces, tiene un lazo emocional porque al final hay una dependencia, hay un lazo emocional y, y eso va manejado a través del chantaje, del condicionamiento que genera la culpa, la vergüenza. Entonces, decirle a un niño que tu otro papá o mamá no te quiere es, es humillarlo, es avergonzarlo de esa esencia, porque un niño tiene una esencia de mamá y de papá. Entonces, el papá contrario que hace la alienación, lo avergüenza, le nulifica esa esencia del otro. Eso es muy grave y va a trastocar y a transformar, como decía la vez pasada, la forma de que ese niño va a mirar el mundo y a conectarse con ese otro. Entonces, es un impacto que no es menor. De ahí su alteración en las modificaciones de sus relaciones, como platicaba la vez pasada. Un niño con alienación parental va a verse afectado en su inteligencia interpersonal, porque a raíz de este sentimiento, como nos platicaba esta valiente mujer,
ese sentimiento de vergüenza y de culpa que va a generar toda su vida a raíz de una manipulación, de un chantaje y de condicionarla, va a transformar la forma de mirar el mundo, es decir, su juicio. Miren, aquí lo importante es que entendamos que en el niño se transforma el juicio. Mucho se hablaba, ya sabes, la conciencia y todo, pero la gente a veces confundimos qué es conciencia. A veces ni los psicólogos entienden bien el concepto o entendemos bien el concepto de conciencia. Imagínate decírselo al derecho. Lo que se transforma y lo importante aquí es el juicio, o sea, esa capacidad de tomar decisiones. Entonces, un niño tiene que crecer, como platicábamos, de manera libre, desarrollarse, para que construya, ¿no?, de su personalidad, su psique, y pueda entonces, con la información, con la guía, con todo su desarrollo de forma cronológica y madurativa, poder tomar decisiones frente al mundo. Un niño que es manipulado, le transformas esa capacidad, se la trastocas. Entonces ese niño no va a tener una capacidad de juicio libre. Acordemos que el que manipula, el que ejecuta, va a Sí, generar... ahora le iba a hacer una pregunta, doctora. Bueno, primero que Juan Marangot, que es un papá que tiene un hijo allá en México, dice felicitaciones, es un lujo tenerla, porque muchos preguntan por vos, pues dicen, ¿cuándo está la psicóloga? ¿Cuándo está la psicóloga? Porque escucharte la verdad que es un placer. Bueno, esta mamá, ella es una mamá religiosa, ¿sí? Ajá. Donde iba a la iglesia, ella está en la religión evangelista, Uh, donde toda la gente que iba a la iglesia también le creía. Es decir, que ya esta persona no solamente manipula a las hijas, sino que manipula a todo el entorno, porque en la iglesia tampoco le creían a las chicas, directamente a las chicas las veían como diciendo, te estás revelando, ¿qué quieres hacer? No te das cuenta de lo que estás haciendo, tu mamá hizo todo por vos, hizo esto, hizo lo otro, y en realidad esa misma gente también estaba manipulada. Uno habla de los niños también, que obviamente están manipulados, pero también manipulan a todo el contorno. uh-huh. Sí, así es. ¿Eso por qué? ¿Para qué? Para que se crean su propia, es decir, se creen su propia mentira y hace que el Sí. resto crea Uh-huh. eso para sacar un beneficio también con sus hijos. Uh-huh. Es que sí, es así. La gente que ejecuta la alienación parental se va creando y se va creyendo su historia, ¿no? Se va diciendo si él es malo o ella es mala y se la va, tanto lo repite. Acuérdate que todo lo que se repite, no es que sea verdad o no, pero se vuelve verdad de tanto que se repite. Eso es muy grave. Entonces la gente se pone a repetir una historia y se la tiene que creer, porque si no estaría como en la locura. Si la gente se diera cuenta, nos diéramos cuenta de nuestras problemáticas psicológicas de un solo golpe, podríamos perder la realidad. Entonces el cerebro tiene muchas maneras de proteger eso, ¿no? De cubrir, hay una estructura que te cubre. Entonces la gente se va creyendo sus mentiras, digamos. Y es tanto la repite que la gente que vive a su alrededor dice, pues tiene que ser cierta, o simplemente ni siquiera se cuestiona, la da por hecho, no se cuestiona, no se pueden analizar, ay, sí, será verdad, no, la gente no analiza, no, normalmente no analiza, simplemente lo da por hecho, porque de entrada, acuérdate que platicamos, el concepto que se le da a la madre, ¿no? Entonces ella es la madre, ella es la mamá, entonces es decir, ella sabe, entonces ya al decirle mamá y madre, ya viene con un cúmulo de conceptos que tiene que ver con que ella es la que sabe, con que ella es la mejor, con que está dando todo por sus hijos, ya viene con ese cúmulo de conceptos que la gente socialmente le atribuimos a ser madre y no los cuestionamos. Entonces la gente dice, pues la mamá, pues, es la mamá, tiene razón, y se vuelven como ya gente que no se cuestiona ni se analiza, no hay nada de eso, simplemente se le otorga la verdad por ser mamá, por ser madre y ya, hasta ahí. Y entonces entra toda la gente sin saber y conocer a reforzar indirectamente la alienación parental, ¿no? Toda esta dinámica, porque al final, como dices tú, el niño puede decir, oye, es que no, eso no es cierto, mi papá es bueno, a los 5 años o a los 6, pero con este grupo de adultos, que aparte el adulto, por eso decía que el adulto tiene un abuso del poder, porque el adulto normalmente nos creemos que sabemos todo, nos creemos que ya sabemos todo ante un niño.
Entonces, imagínate un niño con un grupo de adultos, pues los adultos dicen, y luego con una mamá, pues normalmente dicen, ni siquiera le dan el beneficio de la duda, ¿no? Es, Claro, tú no sabes lo que haces, niño, y tu mamá te está defendiendo. Y entonces ya hay un juego ahí cultural muy fuerte, que ya no deja ver la realidad. Y el niño se encuentra, es más, hasta el niño empieza a dudar, es parte del proceso, empieza a dudar de eso, es decir, de él mismo. Ahí viene otra parte. El niño empieza a decir, tal vez lo que yo digo que sea bueno, digamos, pues no es así. Si todo el mundo me dice, mi abuelita, mi tía, mi prima, que mi papá es malo, o que mi mamá es mala, llega un momento en que el niño dice, tal vez sí es cierto. Por eso es que cuando el niño a un nivel severo ya ejecuta la alineación parental, él, es porque él ya ha dado por cierta, no le queda otra opción en todo este tiempo de manipulación, de decir, tienen razón. Entonces yo tengo que, es como, imagínate que un papá te diga, ¿en qué bando escoges, no? Si estás con él o con ella, estás en mi contra. Para un niño esto es terrible. No puede elegir, los dos son sus padres. Tendrán muchos defectos ambos, pero eso no es importante para el niño en ese momento de la vida, no es importante. Y a un papá decirle a un niño que elija y que si no entonces es el traidor, pues tú dime a quién le gusta sentirse como traidor. Y a un niño lo hacen sentir así. Si tú a tu papá lo saludas o le dices que lo quieres o a tu mamá, entonces tú estás contra de mí. Entonces tú sí. eres un traidor. Y el niño, imagínate un traidor en una casa, tú te imaginas los niños cómo viven cuando un niño se atreve a desafiar, digamos, al ejecutador, pues no tiene regalos, rechazo, castigos. Por eso es que es tan constante la manipulación que el niño acaba por decir, tienes razón, ¿Estás preparada para escuchar lo que te voy a decir? sí, dímelo. Bueno, estas nenas, estas valientes nenas, llamaban a los abuelos y le contaban a los abuelos. Y la abuela, ¿sabes lo que le dijo, una madre por un hijo hace cualquier cosa, ¿Ves? avalando lo que estaba haciendo la mamá. Y Maru fue una vez al colegio, fue golpeada donde se le veía Violeta del mismo golpe que le había dado la mamá, y en el colegio le decían, bueno, pero algo habrás hecho. Es decir, que estos chicos no saben qué hacer. ¿Qué hacen? No, Si no hablan con el tienen, abuelo y no le creen y lo ayudan a la madre. Hablan en el colegio y en el colegio le dicen, bueno, algo lo has hecho. ¿Qué hacen estos pibes? ¿Qué hacen estos chicos? ¿Cómo tienen que agarrar y callarse la boca y decir, bueno, está bien, no me queda otra, y esperar a crecer? Y ahí recién, bueno, cuando sean un poquito más grandes, decir, bueno, no sé, me puedo escapar. Yo creo que Maru se puso de novia y se fue, se casó y salió de la casa. Yo creo que debe ser por eso también, porque se quería ir de la casa. ujú, Es decir, yo creo que no así veían es. la hora de escaparse de ese círculo. Ujú. Pues sí, así es, no tienen escapatoria. Por eso te decía que el niño, el infante, la víctima real son la infancia. Por eso es ejecutada, ¿ves? Porque no va a tener salida, la va a ejecutar ese papá y no va a tener escapatoria. El niño no tiene escapatoria, no tiene dónde ir. En un mundo de adultos no tiene lugar. Y además, ve, le dice a la abuela, y la abuela que dice, tu madre es tu mamá, y ella sabrá lo que está diciendo. Y ella sabrá por qué te cuida o lo que hace. Fíjate, qué fuerte. ¿A dónde va ese niño? A ningún lado. No tiene a dónde ir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El mensaje es, o te alías conmigo y todo va a estar bien, o no tienes lugar aquí. Y entonces, ¿qué hace el niño? Pues trata de, al final acuérdate que todos los seres humanos buscamos aceptación. A menos que seamos autistas, pues no nos importará el otro, ¿no? Porque no lo deseamos, pero es otra condición. Pero en el niño, todos los demás, pues vamos a requerir de la aceptación del otro. Y más siendo niño. Y más de tus padres o de quien te cuida. Entonces el niño, el mensaje que se le da al niño es, si tú me traicionas, entonces tú no tienes cabida en esta casa, ¿no? Vas a pasarla mal. Si tú estás conmigo, tendrás todo esto. ¿Qué hace el niño? Pues no le queda mucha opción. No le queda otra, no le queda otra. Entonces, Y, lo, y allá cómo trabajan, doctora, en el Distrito Federal, ¿cómo trabajan con esto, con la alienación parental?
¿Cómo están trabajando allá? El problema que hay en cualquier otra parte del mundo es que la mayoría de los profesionales se niegan a aceptarlo. Muy pocos, yo de verdad cuento me sobran los dedos para decirte qué profesionales realmente están tomando con seriedad el tema, están reconociendo, porque partimos de entrar a una formación todavía no tan fuerte, o sea, es decir, todavía hace falta, como decía, y lo diré, que la currícula esté más sustentada, más se actualice a las condiciones de la sociedad. Fíjate que sucede que las sociedades van cambiando sus patologías de acuerdo a muchas circunstancias sociales. Entonces, la psicología y cualquier otra ciencia que esté vigente en una sociedad también tiene que cambiar porque las patologías no son las mismas. Y hoy en día la psicología sigue siendo, digamos, de su mayoría ortodoxa, pegada al libro de hace 50 años. Entonces, o más, estamos teniendo un gran espacio de patologías que a veces no se quieren abordar o que ya creen que nada está dado, pues la psicología tiene que estar, cualquier ciencia de la salud, eh, reorganizándose, modificando su sistema de formación. ¿Por qué? Porque la sociedad es cambiante, no es siempre igual. Entonces imagínate, si no lo hacen, hay un desfase en la atención. Y luego, pues mucha gente no está bien entendiendo que no necesitamos que esté en el libro para darlo por cierto. La gente dice, ay, como no, sí, como no está en la ley, entonces no existe. Ay, como entonces no está en el libro, entonces no existe. Como no hay una prueba que identifique el daño, no existe. Esa es una ignorancia muy grave, porque entonces creemos que lo que no está tipificado no existe. No es así. Socialmente hay muchas enfermedades y patologías y conductas que tienen que mirarse no solamente por la psicología, por muchas áreas, ¿no? Sociólogos, pedagogos, derecho, en fin, y entender y reconocer que las cosas cambian. Entonces, como no se reconoce normalmente y no se aborda en las aulas de la academia, pues imagínate, dejamos a los niños todavía más al aire porque no hay programas de intervención. Imagínate que hubiese programas de intervención en preescolares, en primarias, de atención de salud, para cubrir, prevenir ese tipo de problemáticas o ese tipo de distorsiones de familia, no la hay. Entonces, pues es muy escaso. Y el sistema de justicia, pues es parte, ¿no? Ha estado luchando, muchos grupos, ha estado trabajando para que eso se tenga en la ley, porque si no, dice el derecho también, pues si no está aquí, pues no existe. Pero ya hay avances, al final te decía, ya hay una jurisprudencia en México que ya dice que no se va a dar la guardia y custodia de la madre de facto solo por ser madre. Eso ya es una ganancia, ¿no? Bueno, Ya qué tiene, bien. eso es un gran avance. A lo mejor todavía no se corrige, digamos, el Código Civil, pero ya hay una jurisprudencia que dice que ya no es, ya no solamente por ser mujer tiene que darse la custodia. Entonces eso ya es un gran avance. Y habemos profesionales o peritos que sí trabajamos el tema, que sí lo abordamos, que sí lo hablamos como es ante el sistema de justicia o en terapia, pero todavía nos ¿Y falta, a la psicología le cómo falta. hicieron esa doctora para abordar ese tema? ¿Cómo que se juntaron? Habló en un grupo, es un grupo de psicólogos, con un grupo de profesionales, abogados, presentaron el proyecto. ¿Cómo hicieron para hacer eso? Para que sea Fíjate que, jurisprudencia. lo de la corte. Bueno, cuando causa sentencia, ya sé, cuando se causa sentencia, hay varias sentencias similares que ya están, o amparos, que se señalan que otorgarle la custodia a la mamá de facto por ser madre es anticonstitucional, no viola derechos. Entonces, cuando ya se hacen varias sentencias en ese sentido, se crea una jurisprudencia, ¿no? Porque finalmente las leyes tienen huecos, ¿no? No todo está escrito, digamos, siempre hay algo que puede ser interpretado de diferente forma. Entonces, la jurisprudencia está para dar esas interpretaciones, pero se hacen a través de varias sentencias, de varios amparos en el mismo sentido, y entonces se arma la jurisprudencia, que es como lo que ya lo emite la Corte, la Suprema Corte de Justicia en México.
Pero es Sí, así, es a través de mucho trabajo. había una pregunta que había hecho Claudio, a ver si la veo por acá. Dice, si un padre justifica todas esas anomalías que viven sus hijos, ¿la Defensoría del Menor qué hace? Esto creo que lo habíamos hablado, ¿no? En realidad no hacen nada porque no son los profesionales, no están capacitados en realidad para actuar Ujú. de la manera que tienen que actuar. Eso es lo que hablábamos siempre. Sí, porque mira, para intervenir como psicólogos clínicos, de entrada, insisto, y muchos psicólogos van a poder estar en contra, pero bueno, eh, para intervenir como peritos se requiere una formación clínica de base. Entonces, si el perito no tiene una formación clínica, no va a entender toda esta patología, toda la metodología, no la va a conocer la metodología clínica. Es decir, el psicólogo que interviene no solamente llega con sus pruebas y aplica y ya, no es así. Hay toda una metodología, porque recordemos que la psicología es una ciencia. Entonces, es una ciencia, ¿por qué? Porque puede demostrar lo subjetivo en lo objetivo, tiene herramientas, tiene un proceso metodológico. Entonces, si el psicólogo que va a intervenir no es clínico, pues no conoce, no tiene ni siquiera esa metodología clínica sustentada, primero. Ahora, para intervenir, aparte hay que ser forense, hay que tener ese plus de conocimiento del derecho, hasta tiempos, leyes, es toda una gama de conocimientos del derecho, porque vas a intervenir como psicólogo, pero en la parte legal. Entonces requiere una especialidad, una formación o un plus forense. ¿Por qué? Porque el que va a intervenir tiene que conocer, tiene que conocer expediente, tiene que saber qué puede leer de ese expediente. No vamos a revisar los 8 tomos, los 2 tomos, no, es casi imposible. Pero sí vamos a saber qué estudios, qué información es vital para poder entender la situación. Entonces hay que saberla, darle lectura. Después de todo Doctora, eso, no, dime. no, le quería hacer una pregunta. ¿Usted cómo se daría cuenta si una criatura, si un chico está alienado? Tiene algunas preguntas específicas, algunas preguntas puntuales. Si yo le digo, bueno, mira, este es mi hijo, yo creo que tiene una alineación, que la mamá estuvo hablando mal de mí, yo lo llevo a su consultorio. ¿Usted cómo abordaría al chico? ¿Qué clases de preguntas le haría? ¿Cómo sería la primera entrevista? ¿Eso se puede comentar o solamente esa base de dibujo también, doctora? No. Es lo que te decía. Yo sé que es cansado, pero es parte de una metodología. No es únicamente que tengamos 5 preguntas y ya con eso encontremos. No es así. Es todo un método en verdad para poder identificar cualquier problemática. Primero es la preparación. Después es la parte de conocimiento del expediente o al menos te digo de las partes necesarias. No puedes entrar a un caso sin conocer el caso. Tienes que conocer de qué estás hablando. Y cuando uno lee expediente, cuando uno empieza a leer los estudios previos o la demanda, en fin, ya te vas dando cuenta de con quiénes vas a tratar. Desde ahí se va uno dando cuenta del nivel de mentira de uno u otro. ¿Por qué? Porque ahí no hay constancia, es todo un método. Después de eso, lo que armo, dependiendo la edad del niño, yo ya conozco al niño antes de venir al consultorio, ya empiezo a ver qué edad tiene, la circunstancia, el tiempo, todo, me da una información y yo ya voy conociendo, yo ya voy armando un expediente, una historia clínica de ese niño. Cuando él llega, yo ya tengo preparado pruebas, juegos, o sea, cómo lo voy a trabajar, porque ya tengo un conocimiento. No estoy esperando sentada a ver qué me encuentro. Yo ya revisé, ya hice un trabajo previo. Y desde que el niño entra a la puerta, yo ya estoy evaluando. O sea, no evalúo hasta que el niño se sienta. Yo ya estoy evaluando desde que entró. ¿Quién lo trae? ¿Cuál es el juego que trae con la mamá o con quien lo traiga? El abuelo, el tío. Se ve la dinámica de sobreprotección, se ve el trato que se les da, se ve la aprensión, se ven muchos síntomas y signos que yo ya voy identificando desde el niño que viene caminando. Entonces ya voy checando, ya voy obteniendo información, ya con lo que tengo ya estudié, ya voy checando si eso va siendo concluyente, es decir, si veo una ansiedad,
si voy viendo que quien lo trae no lo quiere soltar, ya me está dando foco, ya me está dando información. Cuando lo tengo en el consultorio, normalmente yo solicito que entren solos. ¿Por qué? Porque la figura del papá o de la mamá la modifica. O sea, empiezo a ver si hay un condicionamiento en el papá que lo lleva, desde la mirada, cómo lo mira, cómo lo toma, todo eso estoy checando, aunque pareciera que no se ve, yo ya estoy checando. Entonces ya voy viendo, te digo, voy viendo, cuando yo lo recojo al niño, veo también cómo se conduce conmigo, qué tan tranquilo viene, si está ansioso, dependiendo cómo venga, voy checando, voy señalando, ¿no? Toda la información que recabo. Y obviamente primero con un niño hay que jugar, hay que hacer hay que hacer un ambiente que el niño se sienta tranquilo. Entonces hago ese juego, trabajo, y todo el tiempo estoy observando cómo se conduce, su lenguaje. Empiezo a ver si es un niño con un lenguaje estructurado, si va de acuerdo a la edad, si empiezo a ver ya problemas de desarrollo. O sea, es un trabajo muy amplio. Voy checando si el niño va de acuerdo. Y todo eso, perdón, Diego, ya me está dando a mí ya información. Yo ya voy checando en todo lo que te conté, yo ya voy checando si hay señales de manipulación o si no las estoy detectando o no está viendo. Y ya empiezo a trabajar con el niño por medio del juego, dependiendo la edad. No es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 9, ¿no? Entonces, depende de la edad, voy trabajando y durante el juego, todo el tiempo es juego, voy haciéndole las pruebas. Voy preguntándole, voy preguntando cosas cotidianas, ¿no? Y voy viendo la forma en que me responda y qué me responda, cómo se siente, todo el contexto, a mí me va a advertir si el niño está siendo manipulado. La forma, si trae trastornos de ansiedad, si el niño está, o sea, obviamente si está ansioso, si el niño no trae confianza, si el niño está esperando o buscando a la mamá o al papá que le dé la respuesta, si el niño utiliza un vocabulario no acorde a su edad y cuando vas trabajando con el niño, yo le voy poniendo actividades obviamente de juego, actividades de nivel de su edad y voy viendo el nivel de desarrollo que tiene de inteligencia. Y sobre ese nivel que voy observando, voy poniendo las pruebas. Ya tengo preparadas, pero voy checando y voy viendo qué prueba le puedo ir poniendo, ya sea un dibujo, pero no necesariamente me enfoco en dibujos. Puedo utilizar un dibujo y puedo seguir. La entrevista es lo más importante. Bueno, todo es importante, pero la entrevista a mí me va a decir lo que él siente, cuánto se contradice, cómo me lo dice. Muchos niños me lo repiten como si fuera un poema, ¿no? Sí, mi mamá es muy buena, mi mamá me quiere mucho, o sea, ¿no? Dependiendo la naturaleza en que lo dicen. Y conforme pasa el tiempo, casi 1 hora y media con los niños, no más, el cerebro se cansa también de estar, digamos, imagínate que el papá que manipula le dice, di esto, ¿no? O no digas el otro. Y el niño está atento a decir lo que le dijeron. Pero cuando ya se relaja, cuando ya hay juego, normalmente ya el niño cambia. Y entonces ya olvida, ya dice, ay, perdón, no, tenía que decir, sí, ese tipo de cosas te dan señales que estás siendo manipulado y tengo herramientas para constatarlo. Entonces es un asunto, si te fijas, no es tan sencillo. Hay que llevar un método. Por eso las mamás o los papás que ejecutan la alienación parental no los quieren llevar a evaluación. Casi siempre niegan que se evalúen. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos no van a tener el dominio de ellos físicamente. Y entonces ellos se resisten a eso. Por eso un papá que no quiere llevar a su niño a evaluación, normalmente ya es una sospecha, ¿no? Porque sabe que va a salir. No, sí, está bien. El tema que, bueno, aunque parezca mentira y irrisorio y cause gracia, doctora, de lo que usted está hablando está perfecto, pero en los juzgados esto no pasa y no creo que haya chance de que pase todo lo que está diciendo. Pues ese es el problema tan grave que tenemos, porque al final, imagínate, ¿cómo puede un psicólogo sin formación clínica, sin preparación, no conoce el método clínico, no conoce la alienación parental y evaluar en media hora o 15 minutos con la mamá al lado? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una copia de lo que la mamá dice, ¿no? El niño está jugando ahí, no lo pelan, y la mamá es la que está diciendo. Es que el niño, el papá le pegaba, o la mamá, dependiendo cuál sea.
El adulto es el que está narrando y el psicólogo, penosamente, es el que está escribiendo, y eso que escribe es lo que va a decir que es una evaluación. O sea, ni siquiera evalúa, no hay un trabajo con el niño lo tienen ahí jugando en el rincón y la mamá o el papá está narrando las cosas a su forma. Y el No, psicólogo está escribiendo. lo violento es como, inclusive hasta allá cómo lo llevan y cómo lo abordan. Yo vi chicos que lo tironeaban de brazo para meterlo, para hacerle un examen psicológico. Y no solo eso, sino que agarran, empiezan a andar y te dicen, bueno, empiezan a jugar, como decís vos, están jugando, qué sé yo, y le dicen, no, porque mi papá, porque mi papá esto o lo otro, y le dicen, ¿y vos cómo sabes esto? No, porque me lo dijo mi mamá, o lo dijo mi papá. Ah, bueno, perfecto. Pero vos con quién querés vivir? Con mi mamá. Dice, no, el nene dijo que quiere vivir con la madre. Ujú. Listo, que se lo lleve la madre a la casa. Eso, así trabajan los juzgados acá. Es lo que platicamos. Al final dice el niño que dijo que con el papá o con la mamá. Entonces ya los 2 años de trabajo, el año, los 6 meses, lo que sea, ya no valió, ya no importó, porque al final el niño le dijo al juez o le dijo a un adulto que no tiene conocimiento de eso, que quiere vivir con el papá o la mamá, en fin, y entonces ya, y acabó todo el proceso anterior. Fíjate, es una Y, a- situación muy grave. y allá cómo trabajan, doctora, con esto. ¿Ustedes hacen, van y hablan con los psicólogos del juzgado? ¿Cómo van trabajando allá con esto? Con la Bueno, mediación mira, parental, el tema del voy a, juzgado. voy a tratar de ser lo más clara posible porque es un tema con mucha información, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene, en teoría, tiene que contar con profesionales externos. ¿Para qué? Para asegurar la objetividad. Es decir, el sistema de justicia no puede ser juez y parte. Él imparte justicia o procura justicia y tiene que contar con profesionales, en este caso peritos, de una lista que obviamente ellos supervisan, o sea, hay un proceso. Y entonces el tribunal tiene una patita externa que se llama peritos auxiliares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y tiene todas las áreas de la ciencia y técnicas, ¿ok? Muy bien. Se supone que cada juzgado que requiere el servicio de evaluación psicológica tiene que asignar de esa lista a un perito. Están divididos por áreas. Psicología está dividido por psicología infantil, psicología en general, psicología infantil, psicología en adopción, psicología, protocolo de Estambul y ya. Entonces, dependiendo del área, el juez, en teoría, tiene que designar un perito de la lista para que ese perito intervenga y haga el proceso. Ese perito es externo. ¿Qué quiere decir? Que no recibe el sueldo del tribunal. El sistema de justicia lo supervisa, obviamente, sabe quién es, ya lo evaluó, hay una Mira, serie. mira qué bien. ¿Mm? Es externo. Sí, los Es exámenes son externo. externos. Ahora fíjate, ahí estamos bien, ok. Ese perito tiene obligaciones legales, en fin, tiene que tener una gama de conocimientos y obligación legal y responsabilidad legal. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede o qué pasó en Tribunal Superior de Justicia? Se creó un departamento que hoy se llama, fíjate, hoy se llama Departamento de Evaluación Psicológica. Ese departamento depende de SECOFAM. ¿Qué es SECOFAM? El Centro de Convivencia Supervisada Familiar. Uh-huh. El Tribunal Superior de Justicia tiene que velar por el interés superior del niño, tiene que asegurar que los papás y mamás que no tengan la guardia y custodia puedan seguir por el niño, por su bien, conviviendo con los papás. Está perfecto. Entonces crea el SECOFAM, ese departamento, esa área, para que ahí se den las convivencias supervisadas. Ahí vamos bien. Ese servicio es gratuito y es vigilado por Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Muy bien, perfecto. Pero le sacan una patita más a ese SECOFAM y le llaman un área externa dentro del tribunal y le ponen Departamento de Evaluación Psicológica. Una obligación o un derecho o un labor que el tribunal o que SECOFAM no está bajo sus funciones. ¿Por qué? Porque ya son empleados del tribunal directamente. Entonces, ese departamento de evaluación psicológica tiene psicólogos
empleados, ellos reciben el sueldo del erario público, son empleados, son servidores públicos de Tribunal Superior de Justicia. Es decir, los jueces, pues son de alguna forma los jefes de ellos, o una cosa así. Entonces, Sí, sí, ese departamento ahora es quien hace la evaluación psicológica. Es decir, ahora el perito externo, que estaba para eso, para la objetividad, porque tenía una obligación legal, una responsabilidad que está, de hecho está en los códigos nacional, penal, familiar, civil, no es la obligación del perito. Resulta que ahora lo hacen a un lado y ahora los mandan al departamento de evaluación psicológica, es decir, con los mismos empleados del tribunal. Esos mismos empleados del tribunal no pasan por el filtro que pasan los peritos auxiliares del Tribunal Superior de Justicia. Ese es un empleado. Estos empleados que son servidores públicos, la ley del Tribunal Superior de Justicia dice que los servidores públicos no pueden ser peritos. Y sin embargo, les dan la categoría de peritos. Y lo más grave, Diego, es que a estos del departamento, psicólogos y empleados del tribunal, los eximen de su obligación legal. Es decir, a estos tienen obligaciones legales y estos no. Entonces, sus informes psicológicos que hacen en media hora, una hora, ya no son objetables. Porque, primero, no los llaman a ratificar. No los llaman ni a tomar protesta, no los llaman a junta, o sea, toda la obligación legal que te da por derecho, cuando tienes un perito a las partes, o sea, una parte es, hay un perito, tengo derecho a nombrar un perito, tengo mi derecho a que ese perito sea llamado ante el juez y se cuestione, ¿no? Hay una junta de peritos. Tengo derecho a que yo me oponga a ese dictamen, tengo derecho a objetarlo, tengo derecho a un perito tercero en discordia. Todos esos derechos que están en la ley, ahora ya no se les da, se les ha quitado porque el perito empleado del tribunal, lo que dice se vuelve casi como ley. Ya no son cuestionados, ya no son llamados a junta de peritos, ya no se hacen, ya no son llamados a ratificar, porque como son empleados, el mismo tribunal los disculpa. O sea, el empleado puede decir, no puedo ir porque tengo mucho trabajo, y el tribunal dice, está bien, no te preocupes. Entonces, ¿y hay ya no peritos los comprados, llaman. doctora, ahí? ¿Hay peritos comprados como acá? Pues tú dime si al final son empleados, el juez o el jefe tienen un jefe, esos peritos tienen un jefe. Y ese jefe es el que tiene trato directo con jueces. Tú dime qué sucede, qué pasa, si le dicen por ejemplo, el jefe te dice, no te puedes ir hasta que me hagas tus dictámenes. O no puedes sacar ese dictamen de esta forma, lo vas a sacar de esta manera. Es un empleado, ¿qué va a hacer? ¿Se va a rebelar? ¿Va a decir No. que no? Entonces ahora imagínate, ahora el nivel, o no, más bien no el nivel del trabajo que sacan los servidores públicos fungiendo como peritos, que el mismo tribunal los disculpa de sus obligaciones legales y que al final se sigue todavía incrementando más la corrupción, la problemática en la que caen los niños. Es muy grave, muy grave. La verdad que sí. Y me La quedo verdad, corta. no, lo que yo te preguntaba era si se compran, si hay peritos que se compran allá. Acá, Sí, platicamos, al final pasa muy seguido. es cuestión de valores, Diego. Al final no se trata solamente de la profesión. En todas las áreas hay gente que no tiene valores éticos. Llámese médicos, llámese abogados, llámese psicólogos, llámese como le quieras llamar. Porque tiene que ver con los valores de la gente, tiene que ver con la formación, con la gente, no con la profesión como tal. Yo no sé que haya una profesión que se prepare para ser corrupto. Yo no creo que haya una. Es la gente que al final se corrompe, que al final o no tiene opciones, o no las quiere buscar, o se le hace lo más fácil. Entonces, en todas las áreas hay gente que no le va a interesar el otro. En todas las áreas de conocimiento habrá gente que lo que le importa es el dinero. Habrá gente que no sabe trabajar,
no tiene preparación, pero llegó ahí y se va a cerrar de ese trabajo porque es lo único que tiene. O sea, claro que hay. Entonces, lamentablemente, tristemente, dolosamente, hay profesionales en todas las áreas que no tienen valores éticos. Entonces, pues se da. ¿Usted de acá te desarrollado, doctora? Sí, yo he estado, fíjate, trabajando con peritos, ¿no? Con gente ya trabajando como peritos de la Procuraduría, porque está el sistema de justicia que él administra justicia, y está el sistema de la Procuraduría que procura justicia, es decir, que hay penas, ya es penal, y aquí es, digamos que aquí la pena es administrativa, pecuniaria, ¿no? Entonces, en estas dos áreas hay profesionales de la salud llamados peritos. Pero en estas dos áreas, te digo, en Procuraduría también son de oficio, se les llama el perito de oficio o técnico, que también son empleados de la misma Procuraduría. Y ellos también rinden peritaje y pasa lo mismo que te conté, todavía un poco más grave, porque ahí todavía son más y tienen menos tiempo, o sea, está muy grave. Entonces, yo he estado trabajando, he sido maestra de peritos de la Procuraduría. He tenido a 93 peritos como alumnos, entre ellos subdirectoras de área, o sea, ya subdirectoras de feminicidios, de delitos sexuales, en fin. Por eso te lo digo, lo que te platico. ¿Qué sucede? No están preparados, en su mayoría, y de esa gente, el jefe es el que se quiere imponer para demostrar que es el jefe. Es algo muy, muy triste en la cultura, pero sucede. Es decir, imagínate que tú tenías 93 alumnos de peritos, 93. De esos 6 eran directoras de área, directoras. Entonces, en las clases las directoras se imponían. No entendían que ahí estaban como alumnos todo el mundo. Ellas seguían en su papel de yo soy la directora. Y si yo digo que eso está mal, está mal. Entonces, imagínate la dinámica. Si en clase se ponían así, no permitían que los alumnos que eran digamos, sus subordinados fueran mejores en la clase, ¿tú te imaginas qué pasa a nivel de trabajo? Pues obviamente esas subdirectoras, esas jefas de área, no permiten que ese perito que entra con muy buena actitud, imagínate que quiere salvar al mundo y trae buena preparación, pero llega al sistema y le dice la jefa, y te digo porque eso sucede, y le dice, tú aquí no vas a hacer ese trabajo. Aquí le vas a quitar, le vas a quitar, le vas a quitar, y lo vas a hacer como te indico. Yo soy tu jefa, y yo soy quien autorizo tu informe. Entonces, el perito que tenga, el psicólogo que entró con muy buena actitud, con muy buenas ganas de hacer las cosas diferentes, el jefe le quita la emoción, lo castiga, lo veta, lo deja salir más tarde. Entonces, ese psicólogo que es un empleado y que además está subordinado a otro jefe, no le queda otro más que sacar los 5 dictámenes 10 que le pide, como puede, porque no tiene tiempo, poner lo que le indican e irse a su casa a dormir. Así de grave está la situación. De los 93 peritos que tuve como alumnos, ninguna directora de área se destacó por ser una alumna comprometida, analítica, ninguna, de las 6 que tuvo. Y solamente 10 alumnos de esos 93, 10 alumnos, yo los pondría en un equipo de gente más seria, que sí tenían iniciativa, que querían leer, que hacían bien su trabajo. 10, ¿tú te imaginas? Casi es el 1% de lo que te acabo de nombrar. De esos 93, solamente el 20% tenía formación clínica. Entonces, solamente el 20% tenía formación forense. Entonces, trabajamos con una gama de profesionales que no tienen la formación necesaria, que requiere la temática, porque la misma Procuraduría los capta siendo psicólogos truncos o de cualquier área, y los pone en 6 meses a trabajar le llaman una preparación que es más bien para criminólogos. O sea, está interesante, pero no es para el perito psicólogo, es para criminólogos. Entonces, esa capacitación no es suficiente, no la van a ocupar. Entonces, llegan a los 6 meses acabando de salir de la universidad, con una currícula media dudosa, y en 6 meses se están peritando. Y eso son esa es la gente que tiene en las manos
a infantes, a adultos que van a recibir una sentencia allegándose también de su dictamen, porque el dictamen es un medio de prueba. Entonces es muy grave la situación. Yo lo que hago, obviamente, es todo el trabajo que te conté, yo lo plasmo y yo voy, yo hablo con los jueces, platico, me presento a mis derechos, a mis juntas, a todo, para defender los casos que me tocan. Obviamente, imagínate, pues es un pequeño porcentaje de todo lo que te platiqué, pero lo hago. ¿Qué más hago? Los dictámenes que ya me llegan ya hechos, los debato, ¿no? O sea, es decir, con sustento en ley y metodología clínica, le hago saber al juzgador que no puede tomar, dependiendo cómo está el trabajo mal hecho o bien, que no puede tomar ese dictamen como medio de prueba, pero lo apego también a derechos humanos. Y el perito normalmente se niega a saber de derechos humanos. Tanto en la formación que yo he dado para peritos, hago hincapié de que el profesional tiene que, aparte de tener clínica y forense, práctica forense, tiene que saber, tener conocimientos en derechos humanos. Y la gente se sigue negando. Me decían las directoras de área que te platico, me decían que ellas, ¿por qué iban a leer un artículo? Porque ellas no eran abogadas, que ellas no estaban obligadas, o sea, se me ponían a decirme eso. Entonces, imagínate entonces, aquí hay un centro que se llama CABI, ¿no? Atención a las víctimas. Imagínate un lugar que atiende a víctimas, que ni siquiera conoce las leyes o las leyes normales, que no conoce el derecho normativo, es decir, derechos humanos. ¿Cómo va a defender a esa víctima? ¿Con qué elementos? La psicología no solamente, no es, la psicología en un tema legal no es suficiente. Se requiere el reforzamiento de todos los derechos humanos para defender a una víctima de feminicidio, de secuestro, de violencia, del tema que trates. Pues los peritos, los psicólogos se niegan a conocer derechos humanos. Y entonces ves un informe carente de tantas cosas, de metodología clínica, de información de derechos humanos, de conocimiento en leyes. Entonces, ¿a quién van a defender con ese trabajo? Nadie. Sí. Son las 10:57, tenemos 3 minutos. ¿En ¿Cómo serio? pasa la hora? ¿Cómo ¿En pasa la serio? hora? Es terrible. Ok. Escúchame, Doc, el lunes que viene, ¿le puedo dejar algo para trabajar, si tiene ganas? Dime. Sí, tú A dime, mí me yo sí gustaría, trabajo. a mí me gustaría trabajar en lo que es la psicología del menor. ¿Cómo Ok. hacen un papá, una mamá, una abuela para ir abordando a los chicos, ¿sí? Que están alienados? Sea, vamos, si quiere lo podemos poner por edades. De tal y tal edad, busquemos esta manera de Ok. llegarles. ¿Se puede hacer, se Ya. puede armar o le estoy pidiendo una locura? No, está perfecto. De hecho, fíjate que no acabamos de hablar muy bien de toda la afectación de los niños, de la alienación parental, pero sí, No hablando, pero es sí, verdad, claro no que hablamos de algo. sí, pero claro que lo armamos y con todo gusto lo preparo para el siguiente lunes. Sí, claro. Porque hay un montón de papás, mamás y abuelos que están escuchando que por ahí estaría interesante escuchar de cómo abordar a los chicos. Es decir, si uno está alienado, está bien, perfecto, ya sabemos que están alienados, que el papá le llenó la cabeza, que la mamá le llenó la cabeza, o que alguien le llenó la cabeza. Bueno, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Sí? En ciertos casos. En este caso, yo igual en la semana le voy a decir a los papás que me manden algún mensaje y que me digan qué es lo que hacen los hijos, ¿sí? Que están alienados, y por ahí se los contestamos en vivo también. Sí, cuál es lo que más les inquieta ya teniendo a su niño alienado? ¿Qué más les inquieta o qué más le da trabajo en la relación con ese niño? Para que ahí también empecemos a dar consejos y les diga por qué les digo lo que les digo, para que ellos también entiendan la dinámica. Porque luego si no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, pues no le damos sentido a lo que hacemos. Y entonces nos Claro. olvida y no hay recetas, pero si conocemos lo que sucede con los niños alienados, conocemos cómo podemos ir reparando poco a poco, ¿no? Lo que se ha destruido, pues obviamente vamos a tener más conocimiento. Y sí, lo voy preparando con todo gusto, digo. Bueno, doctora, ya está, ya falta un minutito nada más. Ok, Siempre es un placer. No, mira, 28 segundos tenemos. Es un placer, gracias por todo, doctora, y nos vemos el lunes. claro que sí. Nos vemos el lunes. ¿Eh? Sí, gracias a Doc, un todos por abrazo, escucharnos.
Buena semana, doctora. Igualmente. Bye, Hasta luego. Chao, gracias. bye.